Durante las vacaciones hice la obligatoria limpieza de verano y me di cuenta que tenía varias figuras rotas. En específico, este Gohan Super Saiyan 2 Battle Damage que tiene la mano rota. También este Majin Vegeta al que se le rompió el codo y por ello se le cae el antebrazo completo. Ambas están en muy buenas condiciones ya que todo lo demás les funciona a la perfección. A ellos se les suma mi primera SH Figuarts Goku Super Saiyan Warrior Awakening que tiene ambas muñecas rotas. Esto lo disimulé con los alambres flexibles que vienen en el pan, que por el momento cumplen pero no dan la mejor imagen. Y muy escondido en su caja tenía este Gogeta de la película de Broly, el cual también está rota y la considero una de las peores SH Figuarts hechas por Bandai. Como podrás ver, está rota del torso y para repararlo tendría que conseguir esta pieza del centro que sostiene las piernas y se une con el abdomen. No es imposible, pero para este video decidí sacrificarla para reparar las tres anteriores reciclando las articulaciones. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy vamos a romper una figura para reparar figuras rotas. Lo primero que haré será sumergir en agua caliente las partes de la figura que necesito. Pondré en agua caliente el brazo de Gogeta durante 1 minuto o 2. Esto me facilitó poder retirar el brazo completo. Después lo volví a sumergir para que el plástico se ablande. Minutos después lo sacamos con cuidado porque estará caliente y separamos en dos el brazo. Regresamos el hombro al agua y nos quedamos con el antebrazo. No soy un experto en customs, así que primero intenté sacar esta articulación o joint con unas pinzas. Pero después de un rato el tenedor me pareció una herramienta más eficaz, permitiéndome sacar la articulación sin maltratarla mucho. Ya que es muy pequeña y no quiero perderla, vamos a insertarla en una de las manos de Goku y como puedes ver embonan perfectamente, aunque esta comprobación la debimos haber hecho antes de desarmar la pieza por si no eran compatibles. Después solo hay que introducir el otro extremo del joint en el antebrazo de Goku y como puedes ver la articulación ha quedado perfectamente funcional y si no eres muy quisquilloso no notarás el diferente tono de piel de Gogeta. Ahora repetimos todo para la articulación del brazo izquierdo. Quitamos el brazo de Gogeta del torso, lo sumergimos en agua caliente, usamos el tenedor para sacar el joint de la muñeca y como advertencia ten cuidado, estate atento y usa gafas protectoras por si la pieza sale volando. Ya con la pieza afuera, lo unimos a la mano e introducimos el otro extremo del joint en el antebrazo de la figura rota y listo, tenemos un Goku Super Saiyan Warrior 100% restaurado y funcional. ¿Recuerdan el brazo derecho de Gogeta que dejamos en el agua caliente? Pues lo usaremos para reparar la siguiente figura. Vamos a separar las piezas que cubren esta pieza interior, lo que es técnicamente el joint del hombro y brazo. También rescatamos la articulación del codo de Gogeta que será primordial. Ahora comprobaré cómo está la articulación de Majin Vegeta. Para esto debemos desarmar la cubierta del hombro y brazo igual que en el brazo de Gogeta, comprobando que la articulación es muy similar y parece funcionar. De hecho, ahora estoy colocando las piezas del hombro de Majin Vegeta en la articulación de Gogeta y encajan a la perfección, así que decidí quitar la articulación completa del hombro de Majin Vegeta. Fue en este momento que revisándola pude ver que aún tiene un pedazo del codo, así que decidí quitárselo. Para esto usé un desarmador muy delgado y con el plástico caliente y sin las piezas externas fue muy fácil. De esta forma podemos dejar el joint original de Majin Vegeta en su lugar y solo reemplazar el codo. Hablando de este, dejé el antebrazo de Majin Vegeta en agua caliente y me ayudé de un trapo viejo para poder quitar la articulación rota, en este caso el codo. Y comparando las articulaciones podemos ver que el de Gogeta tiene brazos más largos por lo que la articulación es ligeramente más larga que la de Majin Vegeta. Aún así, insertamos la articulación de Gogeta en el antebrazo y entra muy bien, no queda flojo. Aunque estos pines de metal sobresalen más de lo normal debido a que el brazo era más largo.
Esta es la pieza rota y sé por buena fuente de mi amigo Aldo de Unlock Toys que se puede reparar, pero requiere ser muy pro, con mucha dedicación y tiempo para que este pequeño plástico sea funcional. Así que por ahora usaremos el codo de Gogeta en el brazo del príncipe Saiyajin y el resultado no es perfecto, pero me es funcional. Si eres muy observador, notarás que este brazo restaurado es un poco más largo. Aunque con una buena pose esto no se notará y tampoco el cambio de color de piel en el codo. Y con esto ya reparamos dos figuras. Ahora pasaremos al Gohan Battle Damage Super Saiyan 2, aunque se nos acabaron las articulaciones para las muñecas. Pero por más loco que parezca, la articulación del cuello de Gogeta es perfecta para las manos de Gohan. De hecho, estos joints son casi del mismo tamaño, por lo que procederé a quitar el cuello del torso. Esta parte fue fácil, ya que el plástico del cuello es bastante blando. Aún así, lo vamos a sumergir en agua caliente. Después de un par de minutos sacamos la pieza del agua y ya que está más flexible no será difícil sacar el joint del cuello con nuestra culinaria herramienta. Por ahora reservamos este joint y regresamos con la figura de Gohan, sumergiendo en el agua caliente el antebrazo dañado por algunos minutos. A diferencia del Goku que ya reparamos, este Gohan sigue teniendo la articulación rota dentro del antebrazo, así que buscaré sacar los restos del joint original con este desarmador muy delgado. Y nuevamente, cuidado, esta ha salido volando. Ya con el joint roto afuera, me dispuse a repetir los mismos pasos que con Goku, unir la nueva pieza a la mano y después insertarlo en el antebrazo. Pero el nuevo joint no entraba, así que decidí sacar artillería pesada. Con este mini drill o herramienta rotativa pensé en hacer más profundo el orificio y así poder introducir la nueva pieza, pero en el proceso descubrí que todavía quedaba parte del viejo joint o el joint roto adentro del antebrazo. ¿Y qué creen? Este también salió volando. Ya con el espacio completamente vacío, hice un segundo intento y finalmente la nueva articulación no entró. Parece que el otro extremo del joint sí es un poco más grueso, así que procedí a lijar esta parte. Pasé ligeramente una lija muy pequeña en el borde de la pieza para reducir solo un poco el tamaño del joint y con un tercer intento finalmente la articulación entró en el antebrazo. Fue algo difícil y ha quedado un poco apretado, pero funcional. Y ahora que sé cómo funcionan todas las piezas, es probable que tenga más cuidado al posar mis figuras o cambiarles los accesorios. Y listo, con esto ya rescatamos 3 figuras que tenían piezas mínimas, rotas, reemplazables. Las muñecas de Goku, el antebrazo de Gohan y el codo de Majin Vegeta. Así fue como los 3 Saiyans sobrevivieron y recuperaron su vida útil al 100%, todo gracias al sacrificio de Gogeta. Espera, esta pieza se ve interesante. Al parecer el chaleco es una pieza separada y tal vez pueda usarlo en algún custom. Atrás está pegado con una especie de pestañas, pero se pueden cortar ¡Oh no! ¡Mamá! ¡Me pasó otra vez! Bueno, después de lavar la herida, les presento al nuevo Majin Vegeta y verán que esta pieza se ve muy bien con figuras que llevan los hombros descubiertos como este Gohan Super Saiyan 2, aunque le queda un poco grande. Lo bueno es que se puede quitar muy fácilmente, ya se me ocurrirá en qué puedo usarlo.